después ustedes también puedan tener disposición de la clase, ¿ya? Muy bien. Entonces, como estábamos abordando, ah, las alteraciones vasculares ya les habíamos pasado. Ahora vamos a abordar las enfermedades desmielinizantes. Las enfermedades desmielinizantes van a ser una serie de patologías que van a alterar la funcionalidad más relevante que tiene el sistema nervioso, que precisamente es la transmisión, ¿no? Las enfermedades desmielinizantes, como su nombre indica, se van a encontrar en la parte de transmisión, en la parte de transmisión que vamos a revisar acá en este cuadro, ¿ya? Habitualmente las alteraciones desmielinizantes se encuentran, aquí vamos a dibujar el axón, aquí tenemos el soma, ¿muy bien? El soma neuronal. Las alteraciones desmielinizantes van a encontrarse precisamente en la parte estructural del citoplasma de transmisión, ¿ya? La neurona tiene partes, habíamos mencionado. Tenemos a las dendritas, por un lado, tenemos al axón, y el axón que nace precisamente desde el montículo axónico es la estructura que se va a encargar mantener, de mantener la estructura, bueno, la función de la neurona que es la de transmisión, ¿ya? Alrededor de la estructura axonal vamos a tener vainas de mielina. Las vainas de mielina están conformadas por diversos fosfolípidos, por fingomielina, ¿ya? Esta, básicamente, por su cualidad, va a producir el aislamiento del, del axón, ¿ya? Entonces, la transmisión axonal habitualmente, la transmisión eléctrica es saltatoria y va en ambas direcciones, ¿ya? Si aquí colocamos un aumento de esta zona, vamos a ver que el citoplasma, aquí tenemos a los túbulos, acá tenemos el transporte químico y por encima encontramos a unos canales. Estos canales son los canales son los canales de transmisión, canales dependientes de voltaje, que tienen la facultad de aperturarse, ¿ya? Por medio de las bombas de sodio, potasio, ATPasa, ¿ya? Estas se aperturan y favorecen la despolarización. Estos espacios de hendidura se denominan el nodo de Rambier. Precisamente el nodo de Rambier va a tener la cualidad de aperturarse y abrirla de manera segmentaria para que ésta pueda mantener un diferencial del potencial de acción y por lo tanto todo un segmento axonal pueda llevar a cabo su despolarización. ¿Ya? Entonces aquí llega el potencial de acción. Luego de acá, al aperturarse los canales, producen la despolarización de la membrana que va a ir hasta menos 90 milivoltios y posteriormente esta se va a emitir hacia el siguiente segmento y en el siguiente segmento se va a producir lo mismo, la despolarización de la membrana por la apertura de los canales de sodio, potasio, TPasa, favoreciendo nuevamente el proceso de reinicio del salto en el potencial de acción. ¿Ya? Este transporte es tan importante y es uno de los transportes, es un transporte, es el menos común, pero es el más rápido en cuanto a velocidad, ¿ya? La mayor parte de las transmisiones sinápticas se establecen de manera química por medio de los neurotransmisores que habíamos mencionado acá. Acá se encuentran los neurotransmisores. ¿Bien? Pero lo que apertura los canales en la sinapsis, en la despolarización de la membrana axonal, precisamente van a ser estos, el transporte eléctrico por medio de la despolarización de la membrana sináptica. ¿Ya? La membrana sináptica entonces se va a despolarizar alrededor de 180 metros, a una velocidad de 180 metros sobre segundo. ¿M? Mientras que el transporte químico que habitualmente se encuentra en la parte terminal del axón, en la arborización terminal, el transporte es de 1 metro sobre segundo.
¿Ah? Y el transporte de los neurotransmisores que se encuentran a este nivel va a ser a razón de 2 a 3 centímetros por día. Es bastante importante el proceso de la despolarización de la membrana, porque evidentemente en la parte terminal del axón tenemos a los neurotransmisores listos para poder ser transportados a través del espacio de la hendidura hacia otra neurona, hacia otra célula glandular o probablemente hacia la célula muscular, que habitualmente la comunicación eléctrica es la más relevante dentro del proceso de la despolarización de la membrana del músculo. Muy bien. Y muchas enfermedades, muchas patologías que vamos a ver a continuación, precisamente derivan de esta alteración, de la alteración del potencial, de una alteración funcional que va a desencadenar un proceso anómalo de la transmisión y por lo tanto va a tener repercusión ¿dónde? A nivel de la musculatura. Muy bien. Entonces, las alteraciones desmielinizantes, ¿dónde se van a dirigir? ¿Qué es lo que van a producir? Las alteraciones desmielinizantes son la abolición de estas estructuras, de las vainas de esfingomielina que van a formar el proceso de mielinización. Entonces, esta comunicación, esta forma de transporte que era tan grande, ¿no es cierto? Que era bastante rápida en el proceso de la despolarización de la membrana, va a transformarse en un proceso de despolarización lenta de 1 metro sobre segundo. ¿No? Y eso lo vamos a poder observar en la clínica del paciente. ¿Dónde se manifiesta habitualmente el proceso de la despolarización o dónde se manifiesta la clínica del paciente con alteraciones de la desmineralización? Uno, en las neuronas, en el aparato, en el sistema nervioso central, ¿ya? En las neuronas. O dos, en la musculatura. Estos dos son los que vamos a poder observar en el proceso patogénico de la enfermedad. ¿Ya? La etiología. En cuanto a la etiología, la mayoría de ellas son de etiología desconocida, pero la mayoría también tiene una característica, tiene un factor congénito de comorbilidad. Entonces, a pesar de que no se conoce su etiología, hay factores de riesgo que pueden alterar el proceso fisiológico de los pacientes y por lo tanto desencadenar la sintomatología que estamos mencionando, ¿ya? Entonces, hasta ahí está todo claro, ¿no? Entonces, vamos a abordarlo desde las alteraciones más generales hasta las alteraciones más sistémicas, si ustedes quieren, ¿ya? Las alteraciones de la esclerosis múltiple, ¿ya? Las alteraciones desmielizantes como la esclerosis múltiple van a desencadenar una serie de alteraciones, de anormalidades en tono al trastorno de la desmielinización autoinmune. ¿Mm? Entonces, aquí lo que vamos a poder observar es un proceso de placas que se dirigen en el axón, que van a favorecer un proceso de constricción. Entonces, lo que pasa es que van coartando la función axonal, ¿ya? La presencia de placas de proteínas empiezan a coartar, empiezan a estrangular, se produce el estrangulamiento de la función neural, ¿ya? Entonces, estas alteraciones son desencadenantes del proceso neurofibrilar, ¿ya? Aquí tenemos, como nos dice la diapositiva, un factor congénito relacionado, ¿no? No se conoce la etiología precisamente, pero factores congénitos son relacionados con el inicio, como precursores del cuadro patogénico, ¿ya? Vamos a tener la activación de dos genes, del LTTH1, TH17, el interferón lambda. Entonces aquí tiene un componente autoinmunitario. ¿Qué quiere decir eso? En este proceso vamos a ver desencadenado un proceso de infiltración, un infiltrado polimorfo nuclear. Muy bien. Entonces, alrededor del axón vamos a ver una gran cantidad de polimorfonucleares, favoreciendo un proceso de lesión del tejido. ¿Mm? Estos van a desencadenar por medio de sus citocinas un proceso inflamatorio y, como les había mencionado en la anterior clase, las proteínas fibrilares
habitualmente tienen un proceso de regeneración. Inicialmente el cuadro va a empezar con un proceso de reparación anómalo de las estructuras axonales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a poder ver esto según la patología? Esclerosis gris. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver el tejido completamente fibrótico y la ausencia de sustancia blanca. Entonces, si lo vemos de manera macroscópica, vamos a poder observar todo el tejido teñido o despigmentado. La sustancia blanca, ya sabe, es característica del proceso de la mielinización. Si este se encuentra anormal, evidentemente lo que vamos a identificar es un proceso neurofibrilar con un aumento de las fibras en el parénquima tisular. ¿Ya? Habitualmente este se encuentra en una región, los ventrículos laterales, que habitualmente en esa zona tenemos algunos núcleos basales, ¿no? Pero también lo podemos encontrar en el quiasma óptico, en el nervio óptico y en el cuerpo calloso, ¿ya? Estas alteraciones, como podrán denotar, como podrán observar, se van a encontrar en zonas de asociación. Y no es cualquier tipo de asociación, es somatomotora. ¿Mm? Y lo que habíamos mencionado acá. Existe una disfunción de la comunicación con las neuronas sensitivas y con las neuronas que se van a dirigir hacia la musculatura. El paciente, por lo tanto, va a tener alteración de la sensibilidad, ya que estamos hablando de puras fibras que se dedican precisamente al proceso de la asociación somatomotora y también alteración como las plegias, ¿no es cierto? Alteraciones neuromusculares que inicialmente van a desencadenar déficit motor, pero posteriormente se puede producir la abolición completa de la función motora. ¿Ya? ¿Entendido hasta acá? Excelente. Muy bien. Si tienen alguna duda, ya saben, levanten la mano, como hacemos incluso en la clase, y vamos a poder discernir algunas características más de las que ustedes tengan dudas, ¿ya? Dentro de las enfermedades mielinizantes, esta es la más general, ¿no? Pero existen otro tipo de trastornos, pero estas son más localizadas. Tenemos la neuromielitis óptica, ¿ya? En la neuromielitis óptica también se producen estos trastornos que habíamos mencionado, ¿ya? Se producen esos trastornos, pero habitualmente este viene asociado a una pérdida de acuaporina 4, ¿ya? Tenemos cuatro tipos distintos de acuaporinas, la uno, la 2, la 3 y la 4. La uno se encuentra en el túbulo colector. La 2 se va a encontrar en el asa de Henle. La 3 se encuentra en el túbulo colector y en el túbulo contorneado distal. Muy bien. La acuaporina 4 es un canal específico del sistema nervioso. ¿Ya? Como su nombre indica, acuaporina es un poro de agua. ¿Qué favorece esto? Favorece que se pueda establecer una relación del gradiente osmolar y por lo tanto se pueda mantener en balance hídrico. Cuando se pierde esta facultad, vamos a observar la presencia de neuromielitis, donde aquí nos está dando la pista, en el nervio óptico. Entonces, y el nervio óptico, no se olviden, es un nervio sensitivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Va a tener déficit de la función visual. Muy bien. Muy bien, como les he mencionado, esto es mucho más general. La pérdida de acuaporina 4, la neuromielitis óptica, ¿ya? Tenemos otros tipos de trastornos, las encefalomielitis, las encefalomielitis diseminadas agudas y las encefalomielitis necrosantes agudas. Estas evidentemente son a producto de
una infección viral o bacteriana que va a desencadenar un proceso disregulado de la inflamación. Lo mismo que habíamos mencionado acá, ¿no es cierto? El proceso de infiltrado polimorfo nuclear o mononuclear dentro del tejido de manera disregulada, pues el más peligroso va a ser el polimorfo nuclear. ¿Por qué? Porque este ataca absolutamente a todas las células y estructuras tisulares que tenga alrededor. Y una respuesta descontrolada pues va a empezar a favorecer la presencia de fibrosis. El tejido nervioso tiene una gran capacidad de regeneración. Sin embargo, cuando éste se encuentra sobrepasado por el proceso inflamatorio, pues evidentemente el tejido va a empezar a sufrir alteraciones en el estroma. ¿Ya? Lo mismo que habíamos mencionado acá. ¿Ya? La presencia de placas de proteínas que van a tratar de reemplazar al tejido mieloide, ¿no es cierto? A la mielina, perdón, no mieloide, a la mielina que estaba conformando los axones de la neurona, ¿ya? Entonces, por eso estamos hablando de encefalomielitis. Encefalomielo, axón, itis, inflamación. Mielo, medular, ¿ya? De manera diseminada, disregulada, ¿ya? Y una encefalomielitis que además de este proceso, del proceso de la reparación por medio de la fibrosis, va a desencadenar un proceso de necrosis, ¿ya? Resultado, ¿qué va a dar? Alteraciones sensitivas motoras. ¿Eh? Por eso se caracterizan todas las esclerosis. Todas las esclerosis tienen estas características. Todas desencadenan procesos neurosensitivos, tan sensitivos, neurosensitivos y motores, perdón. ¿Ya? Mielinolisis pontina central, perdón. La mielinolisis va a desencadenar la lisis de la vaina de mielina en el puente. ¿Ya? Evidentemente también, este trastorno va a venir acompañado de alteraciones sensitivas y musculares. Pero aquí está una característica importante. ¿Por qué se produce la mielinolisis pontina central? Y aquí viene lo más importante, lo que ustedes tienen que aprender, ¿ya? Tienen que sacarle el jugo a sus profesores de cirugía, de fisiología, porque ellos les van a enseñar precisamente esto, la corrección y la utilización correcta de los líquidos en la reposición, ¿ya? Porque esta enfermedad se desencadena por una inadecuada, habitualmente esta es iatrógena, o sea, es desencadenada por un servicio, por el servicio de salud, ¿ya? Si ustedes no corrigen de manera disregulada los líquidos, van a desencadenar hiponatremia, ¿ya? Perdón, para favorecer el proceso de la regulación de la hiponatremia, habitualmente se utilizan líquidos hipoosmolares, ¿ya? Porque no se olviden que la anatremia se produce como una patología, la hiponatremia como una patología de la reducción de la osmolaridad, ¿ya? Reduce la osmolaridad y esta corrección, eso quiere decir que han identificado al paciente con hiponatremia. ¿Qué le han administrado? Solución salina. Es lo obvio, ¿no ve? Muy bien. Pero el problema es que la solución salina, pese a que es osmolar, tiene grandes concentraciones de sodio, similares a los del plasma, ¿no? ¿Qué pasa acá? Si ustedes además le añaden ampollitas de sodio para regular el proceso, les van a decir que está bien, pero no hay que administrarlos de manera disregulada, hay que favorecer el proceso de homeostasis del gradiente osmolar. Porque si ustedes administran mucho sodio, pues además de recomponer el volumen, ¿qué van a hacer? Van a empezar a ejercer un mayor gradiente. Como hay mucho sodio en el torrente vascular, vamos a tener mayor cantidad de agua. Se produce edema, ¿ya? Y el edema, ¿dónde ingresa? Pues en esta patología, en el puente, en la protuberancia, ¿ya? Básicamente por este aumento de la osmolaridad,
por un aumento del volumen, va a producir edema, lo cual va a desencadenar que, que este tejido es repleto de proteolípidos, va a empezar a degenerarse. Por lo tanto, por esta alteración, perdón, tras tratar de manejar la hiponatremia, hemos alterado la osmosis vascular y por la osmosis vascular hemos alterado la característica estructural del puente. Por lo tanto, aquí hemos producido mielonilisis pontina central. ¿Ya? Estos son los cuadros más importantes que vamos a ver en el cuadro de las alteraciones desmielinizantes funcionales. ¿Ya? Las esclerosis múltiples, esto lo habíamos hablado primero desde el campo de la fisiología, ¿no es cierto? Porque es importante eh, el poder identificar rápidamente estas patologías para poder dar un manejo. No hay cura para las alteraciones desmielinizantes, tristemente, solamente para esta, ¿no es cierto? Pero una vez que desencadena un proceso tisular, evidentemente ya no se va a poder producir absolutamente nada a favor del paciente. ¿Ya? Muy bien. ¿Todo está clarito hasta acá? Muy bien. Continuemos. Mm, 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 mm. Muy bien. Sigamos revisando el resto de la presentación. Muy bien. ¿Qué estamos viendo acá? Miren el proceso de la desmielinización. Aquí estamos viendo una tinción con azul de mielina, en la cual observamos acá. Miren, el Luxol nos va a poder identificar acá la sustancia gris. ¿Ven? Y aquí estamos viendo la sustancia blanca. La sustancia blanca en esta zona parece sustancia gris. En esta zona. Estamos viendo en esta zona sustancia gris. Miren. Eso es desmielinización. Cuando la sustancia gris, pero la sustancia blanca pierde su vaina de mielina y entonces el tejido se va a identificar como sustancia gris. ¿Ya? Acá la estamos viendo alrededor del ventrículo lateral. Habitualmente afecta a la zona ventricular. Miren, sustancia gris similar a lo que se encuentra en la corteza del cerebro. Miren, esta es la sustancia gris. Aquí todo debería estar lleno de sustancia blanca. Aquí vemos unas estructuras puntiformes que corresponden a la vasculatura, pero miren esta zona completamente anormalizada, ¿no? ¿Qué características tisulares vamos a poder observar acá? Macrófagos cargados de lípidos. Los macrófagos empiezan a consumir en el en las patologías autoinmunes a los lípidos del axón, ¿no? Aquí estamos viendo la ausencia de mielina. Miren, la ausencia de mielina con Luxor se ve así, azulito, celeste. ¿Bien? Pero miren cuánto espacio sin la existencia de vainas de mielina. Y miren, aquí estamos viendo los axones indemnes. Esto es continción rojo Congo. ¿Ya? Los axones se ven completamente indemnes. No hay alteración axonal. ¿Dónde está la alteración? En la vaina de mielina. ¿Bien? Entonces, la vaina de mielina no se está produciendo y está desencadenando un proceso degenerativo parenquimatoso en el tejido nervioso. Muy bien.
Hablaremos ahora un poquito acerca de las enfermedades priónicas. Las enfermedades priónicas son enfermedades que van a estar causadas por agentes conocidos, ¿ya? Los agentes conocidos van a ser los priones. Entonces, ¿qué alteraciones priónicas vamos a poder identificar? Bueno, primero hablaremos de qué son los priones, ¿no? Los priones, los priones, perdón. Muy bien, habíamos hablado inicialmente de alteraciones infecciosas desencadenadas por parásitos. Los parásitos son agentes complejos. Bien, se caracterizan por ser seres vivientes de características multicelulares. Las bacterias son organismos celulares. Son más sencillas que los parásitos, ¿no es cierto? Los parásitos vamos a tener algunas estructuras quísticas, por ejemplo, como eh, alteraciones parenquimatosas causadas por la enfermedad, por la cisticercosis, por el cisticercos de la Taenia solium, las bacterias, como es el caso de la meningitis, o alteraciones desencadenadas por patógenos intrahospitalarios con las pseudomonas. Y por otro lado, vamos a tener también alteraciones virales, en las cuales se encuentran otros agentes, ¿no es cierto? Tenemos a los agentes virales, que no precisamente son células, ¿ya? Son componentes moleculares de carga genética, pero estas actualmente se encuentran encapsuladas, ¿ya? Muy bien. Como el citomegalovirus, el herpes virus, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, vamos a tener a los priones. En orden de complejidad, estos son los más sencillos. Los parásitos son agentes complejos, son agentes multicelulares que van a formar una estructura viva. Las bacterias son una sola célula, una sola celulita. Los virales son estructuras, son parte de la molécula de los ácidos nucleicos de la información genética encapsulada. Los priones son únicamente cadenas anómalas de proteínas. ¿Bien? Que al ingresar a la célula empiezan a producir alteraciones morfofuncionales. ¿Dónde? En el núcleo. ¿Ya? Entonces, el núcleo, al encontrarse alterado, empieza a favorecer la producción de otros componentes que no deberían producirse, de componentes como vesículas, vacuolas, etcétera, etcétera, etcétera. Vacuolas. Estos componentes citoplasmáticos empiezan a llenar la célula, por lo tanto la célula empieza a edematizarse, a cambiar su forma, a producir hipertrofia celular, pero con un gran contenido vesicular. ¿Ya? Estas vesículas además migran hacia la matriz extracelular y empiezan a formar conglomerados. A esta alteración, porque estas vesículas se encuentran repletas con proteínas de formación anómala. ¿Bien? Este proceso celular se le va a denominar espongiosis. ¿Qué infiere la espongiosis? Es el cerebro o el parénquima cerebral en forma de esponja, en forma espongiforme. ¿Bien? Las enfermedades priónicas, las enfermedades priónicas habitualmente se encuentran relacionados con un agente intracelular de proteína de características priónicas, ¿ya?
esta habitualmente va a producir vacuolización, vacuolas a nivel de la célula, y se va a poder identificar una serie de alteraciones morfofuncionales. La enfermedad, por ejemplo, de Creutzfeldt-Jacobs. Habíamos hablado de las inclusiones en la primera parte de la patología, de la neuropatología. Tenemos otro tipo de alteraciones, el síndrome de Gerstmann-Straussler-Schenker, que es una alteración etiogénicamente desconocida, que también produce espongiosis. Tenemos el insomnio familiar mortal, también patología relacionada con el proceso de la espongiosis, del acoplamiento, de la formación de vesículas intracelulares, y uno de los más clásicos, ¿no es cierto? Tal vez ya les han hablado de esto en microbiología o en parasitología, el curu. El curu habitualmente se encuentra bastante relacionado en poblaciones tribales que tienen, um, que tienen por costumbre o que tenían por costumbre el canibalismo, ¿ya? Entonces, las proteínas de la carne humana, como nosotros no somos un, un ser que esté acostumbrado a consumir a nuestros congéneres, pues evidentemente esto va a producir alteraciones a nivel de la célula, ¿no? O sea, todas estas proteínas que se encuentran acá en la superficie que no han podido ser metabolizadas, porque en cierta medida comparten muchos factores de histocompatibilidad similares a nuestras células, pues no pueden ser lisados, ¿ya? Y al ingresar dentro de la célula, evidentemente van a producir alteraciones nucleares que van a desencadenar una malformación celular con un proceso edemático anormalizado. Muy bien. Ujú. Creo que se está acabando el tiempo de la presentación. Voy a mandar otra, otra reunión para ver si podemos ingresar a ella. ¿Ya? De todas maneras, esta primera parte la voy a mandar al grupo. Por favor, espérenme un segundito.